¿Qué tal, chicos? Pues aquí cumpliendo con el compromiso de compartir con ustedes información relacionada con la estructura de un artículo de investigación. Voy a dar crédito aquí al autor de esta presentación, un compañero de Tecnológico de Monterrey, aunque profesor o docente de la Universidad Javeriana, una de las universidades más importantes de Colombia. Muy bien, vamos a iniciar entonces con una síntesis del material que este compañero elaboró. Recorté algunas diapositivas que probablemente no vengan al caso por lo pronto. Me quedé con la parte estructural de lo que viene siendo un proyecto de investigación que tiene la intención de ser publicado. Y pues en principio sería identificar lo que viene siendo necesario publicar o por qué publicar. Pues de todos conocido que si no tuviéramos este proceso o esta herramienta, difícilmente nos estaríamos allegando de los avances en ciencia, en tecnología, en diversas áreas del conocimiento en otras partes del mundo. Es importante que se publique porque no importa que sea de manera impresa o digital, es el medio por el cual nos llega los avances que realiza la humanidad en todos los campos. Y en este caso, bueno, también es un distintivo de las universidades, es decir, hay como un criterio de estar incluso ponderando a las mejores universidades a partir de la generación de nuevo conocimiento, como es el caso de la UNAM, que sabemos que es nuestra máxima casa de estudios a nivel nacional y que, bueno, es la que lleva la punta de lanza en esta cuestión de la publicación, como ustedes pueden ver en esta herramienta que se llama Scopus y que a nivel internacional es una herramienta que lleva el ranking de las universidades o espacios que tienen mayor cantidad de artículos publicados. Y en el caso de qué publicar, pues es importante tener algo nuevo, bueno, novedoso que decir en el área del conocimiento en el que ustedes están interesados. En el caso en el área de negocios, pues siempre hay algo nuevo que estar comentando o simplemente innovando o incluso actualizando, ¿no? Obviamente aquello que esté difuso, que no esté actualizado, pues no sería candidato a la publicación. Es importante pues tener un nicho dentro de la población que esté interesado en el resultado de la investigación que hayamos o realizado de manera personal o grupal. Ahorita se acostumbra mucho esta cuestión de estar haciendo equipo con otros colegas o con otras universidades. Se trabaja mucho la parte colaborativa en la publicación, pero siempre será interesante que no sea algo privativo, el interés que no sea privativo nada más de una persona, un grupo de personas, ¿no? Sino que haya público para ese material. Vamos a ver que es importante que estemos realizando una investigación para poder seleccionar el mejor espacio en donde sea publicado mi artículo, ¿no? También es importante en un momento dado que identifiquemos que si somos nuevos al momento de redactar, pues vamos a buscar revistas que a lo mejor no tengan esta parte tan seria del protocolo o en esta parte de la aceptación para que me vaya fogueando en este proceso de poder redactar y ir identificando aquellas revistas que tienen mayor seriedad en el proceso de selección una vez que ya me sienta con las competencias requeridas, ¿no? Dentro de la redacción y de la metodología de la investigación. Muy bien, el hecho de que podamos identificar que un manuscrito es bueno es obviamente porque tiene un mensaje interesante, pero que también la forma de redactar cuenta con todas las características de nuestro idioma y sobre todo la cuestión de la forma, ¿no? No nada más el fondo, sino la forma, cómo lo estamos redactando es importante. Es muy fácil que un editor o un grupo de personas que revisen los escritos simplemente con ver errores ortográficos descarten ese material, aunque el fondo haya sido excelente y tenga algo novedoso que aportar. El hecho de que no se haya redactado en la forma correcta, no importa entonces qué tan robusto sea el fondo, probablemente sea omitido y rechazado, ¿no? Entonces vamos a estar cuidando lo que es el contenido, pero también la forma en la que estamos redactando. Y eso es lo que un editor aquí menciona,
dice que como regla de oro tiene el hecho de estar revisando incluso la gramática, y si el autor tiene más de 6 errores, él ya lo rechaza totalmente, ¿no? Por ello es que es muy importante, chicos, esta materia, lo que es técnicas de comunicación, aunque está más orientada en la parte verbal, es importante que como profesionales atendamos también la parte escrita, nos olvidemos de esos vicios que ahorita hemos ido adquiriendo con el uso de la tecnología y nos enfoquemos en lo que viene siendo pues el uso correcto del idioma, tanto en forma verbal como en forma escrita. Bueno, vamos a ver ahora sí lo que viene siendo la estructura. La forma en la que estamos, o los pasos que estamos viendo aquí, no necesariamente son los pasos que uno lleva a cabo cuando realiza un trabajo de investigación. El orden uno lo da al final, pero ya hemos estudiado, hemos visto en los manuales de CETIS que la introducción, por poner un ejemplo, pues normalmente no la redactamos al inicio, ¿no? Entonces vamos a ver ahorita por lo pronto los aspectos, los rubros, y luego vamos a ver el orden en el que se lleva a cabo. En cuanto a la estructura general sería pues el título, los autores, un resumen, las palabras claves, el texto principal que vendría siendo pues la introducción, métodos, resultados y discusión. Y por último el reconocimiento a aquellos que nos apoyaron, referencias que serían bibliográficas o fuentes digitales, y si hubo por allí anexos, ¿no? Algunos cuadros que sean importante dejar para incluso como un apoyo visual para el lector, que sería el material suplementario. Acá nos dice, ¿no? Justamente que a veces es curioso cómo es que como presentamos nuestro trabajo, en realidad nosotros lo llevamos a cabo de manera inversa. Es decir, a veces empezamos con las figuras y tablas y luego métodos, resultados y desarrollo, las conclusiones, la presentación o la introducción y el resumen y el título, ¿no? Esto ya lo hemos comentado incluso en clase. Y en cuanto al título, pues es importante que este cumpla con la información requerida para despertar el interés de aquel lector que probablemente por el título se vaya a decidir respecto a la lectura de nuestro artículo o no. Y es importante pues evitar jerga técnica si es algo muy peculiar o muy privativo, digamos, de algún área del conocimiento, pues se entenderá que se redacte de esa manera, pero en la medida de lo posible vamos a estar incluso definiendo esos conceptos difíciles de entender para que no quede nada más como privativo de un área del conocimiento, de un nicho muy pequeño, sino que pueda ser benéfico para la población en general. El resumen, debe de ser exacto y específico, varían dependiendo de la revista, el número de palabras que nos solicitan, en este caso pues aquí el TEC de Monterrey está estableciendo entre 50 y 300, pero sí es importante que con este resumen yo esté despertando más el interés del lector, que identifique incluso si el contenido del artículo es lo que este lector está buscando. El título le da un referente, pero obviamente el resumen le amplía la información para que no sea necesario que lea todo el artículo si es que es algo que no le interesa, ¿no? O que no lo requiere para sus trabajos académicos o profesionales. Normalmente el resumen se redacta en español y en inglés. En diferentes partes del mundo puede ser un idioma diferente al inglés, pero entre los mexicanos, digamos que en esta zona geográfica, es más común redactar el resumen en español y en inglés, lo que le llamamos abstract. Lo mismo sucede con las palabras claves, que normalmente se redactan en español y en inglés. Y pues bueno, es importante seleccionar también las palabras adecuadas para que estos espacios de referencias, de bibliotecas, puedan acomodar el artículo en el área del conocimiento específico a partir de esas palabras que nosotros establecemos como guías, ¿no? Bueno, la introducción ya sabemos que se redacta hasta el final y básicamente nos menciona algunas de las respuestas a estas preguntas, y una vez que describimos el problema existen ya soluciones y cuáles son las principales limitaciones. Nos dan pues esta parte introductoria, nos empieza a abrir ese gusto
por el tema que vamos a abordar a lo largo del artículo. Y aquí nos mencionan 3 maneras de empezar, ya sea dando cátedra sobre el tema, citando cifras o exponiendo la controversia actual. En la introducción, pues es importante recalcar esta parte que sería transversal, ¿no? No nada más enfocada en la introducción, sino que en todo el artículo en sí, pero es importante que la introducción pues no confunda, tenga un orden, no se mezclen aspectos que se van a considerar posteriormente. Dice uso excesivo de expresiones tales como novedoso, primera vez. En sí, ¿verdad? Es importante que sí seleccionemos como las ideas principales de todo el artículo y le demos pues una redacción que tenga un orden, una coherencia y que no se convierta en un Frankenstein, ¿no? Sino que tenga una redacción fluida y bien estructurada o bien vertebrada. La parte de métodos nos dice que pues es importante que aquí especifiquemos cómo se llevó a cabo la investigación. Dice un lector conocedor debe de poder reproducir el experimento, es decir, le brindaríamos los detalles para que en su momento si se intentara replicar, pues esto fuera posible. Y en los resultados, pues evidentemente vamos a dar justamente aquellos hallazgos, ¿no? No es conveniente que escondamos información con la esperanza, dice, de poder redactar un nuevo artículo, sino que seamos honestos en este sentido, que fue lo que nos encontramos, y que de esta manera se cuente una historia clara y fácil de entender. Y en la discusión, pues aquí vamos a ver ahora sí los resultados son interesantes, pero ¿qué significan, no? Para el área del conocimiento que estamos atendiendo. Y dice haga que el desarrollo corresponda con los resultados, es estar evidenciando que la construcción sea un todo y haya relación entre las partes que integran nuestra redacción de artículo, porque así se llevó a cabo de una manera también estructurada la investigación. Como conclusiones nos habla que sean claras, que en este caso si la publicación nos interesa pues que sea aceptada, que los revisores juzguen ese trabajo, proporcionar una justificación clara y científica del trabajo y señalar también las posibles aplicaciones y ampliaciones, ¿no? Es decir, si este trabajo puede ser el inicio de un trabajo de investigación futuro. Los reconocimientos, obviamente, a aquellos espacios o personas que nos hayan auxiliado, que nos hayan apoyado, pues es importante darles el crédito también. Y por supuesto atendiendo los aspectos éticos de una publicación que tiene mucho que ver con esto de buen manejo de citas, de referencias, evitando plagio, duplicación de publicaciones y en fin, no es lamentable tener que especificar esto que debería de ser sobreentendido y sin embargo por la gran cantidad de violaciones en este aspecto de lo que concierne a derechos de autor, pues es importante dejarlo en claro, ¿no? Es penoso como incluso personalidades reconocidas a nivel político y demás, pues han sido objeto de burlas en el sentido de que se ha evidenciado que han incurrido en estas malas prácticas. Y aquí, bueno, nos está ratificando este aspecto. El plagio nos habla, ¿no? Que sobre todo a partir del Internet, cómo es que ha sido mayormente aumentado este ilícito. Y pues generalmente en sí no nos beneficia como crecimiento de la humanidad, en el sentido de que si ya hay un conocimiento, alguien ya redactó al respecto, pues si no le doy yo un sello personal y que involucre una investigación propia, no tiene sentido que esté tomando esos datos como míos, ¿no? Porque además con tantas herramientas tecnológicas en cuestión antiplagio, pues estoy susceptible a ser evidenciada, ¿no? Que incurrí en esta práctica, así que les invito a que sea que lleven a cabo una investigación y una publicación de esta índole, es simplemente el hecho de que estén realizando trabajos académicos, no caigan en este juego y tengan la honestidad de vida para poder redactar a partir de su propia comprensión e investigación, desde trabajos académicos hasta obviamente profesionales.